Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y el día de hoy me gustaría hablar de los hábitos y la importancia de cultivar hábitos y rutinas saludables en nuestra vida. Este tema es muy interesante y me gustaría como compartírselos a través de un gráfico. Vamos a hacer como si fuese un video un poco interactivo y vamos a trabajar con un concepto. Así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso, sobre los hábitos y cómo influyen en nuestra vida, en la construcción de sí, de nuestro camino de vida también podemos decir. Entonces, vamos a hacer como una gráfica, lo voy a ir armando en la pantalla, así que si quieren ir guiándose por lo que se va viendo en la pantalla, quien lo está viendo, y si no lo pueden imaginar nomás, no hay problema. Imagínense que ustedes están parados en un punto específico de sus vidas, que sería el presente. Ese punto en el que están, ese punto en el que parten, vamos a decir, sería como el punto cero, podemos decir. Si bien todos quienes ya hemos hecho un camino en la vida no partimos desde cero, siempre traemos como todos nuestros aprendizajes, todo lo que hemos venido transformando, construyendo nuestro camino de vida, sí que en el punto presente podemos verlo como si fuese el punto cero o el punto del que parto. Eso me permite comprender que siempre estoy en un punto de inicio, siempre estoy como iniciando una nueva aventura, un nuevo viaje en mi vida y estoy proyectándome hacia dónde quiero ir con las experiencias y los aprendizajes que traigo y me dirijo hacia adelante. En ese punto presente en el que yo estoy, si yo miro para atrás, como estábamos hablando, me voy a encontrar con el pasado, lo que yo resolví, el camino que caminé o lo que no resolví, lo que aún está inconcluso, que estaba en el pasado y en mi presente todavía está. Y hacia adelante yo voy a tener mi futuro, yo voy a tener hacia el viaje de hacia dónde voy, lo que yo estoy construyendo, mi camino de vida y los logros que quiero alcanzar en mi futuro. Esos logros que yo quiero alcanzar en mi futuro no están hoy en mi presente, pero mi presente vendría a ser el futuro de lo que fue o desde donde lo que yo ya caminé. Lo que yo caminé me trajo hasta el presente. Entonces, cuando uno empieza a hablar de los hábitos y empieza a trabajar sobre los hábitos y el construir hábitos nuevos y hábitos saludables, lo que nos toca reflexionar y lo que nos toca ver primeramente es cuáles han sido los resultados que yo tengo por mis hábitos pasados. Cuando yo empiezo a mirar mi presente y empiezo a identificar cuáles son mis resultados, qué es lo que yo obtuve de mis hábitos pasados, con lo que me voy a encontrar es un conjunto de hábitos que son saludables, que son los hábitos que quiero sostener, podemos decir, o que quiero mejorar, y un conjunto de hábitos que son hábitos negativos. ¿Por qué son negativos? Porque en el presente los resultados que me dieron son negativos. Supongamos que yo tengo un hábito muy desordenado con, no sé, con la limpieza. Entonces yo voy a ver mi presente y me voy a dar cuenta de que en mi casa, mi habitación, o donde sea que yo esté conviviendo, en mi departamento, en ese espacio yo voy a empezar a encontrar, bueno, mucha suciedad, mucho desorden. Ese resultado que yo estoy teniendo, suciedad y desorden, yo necesito identificarlo primeramente como un hábito negativo o como un resultado negativo. ¿De qué? De un hábito negativo que yo tengo en mi vida. ¿Por qué vamos a decir entonces que ese hábito es negativo? Porque en el presente yo tengo un resultado negativo. Si yo en mi presente tuviese un resultado positivo, ¿sí? Con una proyección positiva a futuro, no se olviden también de ese punto, que ahora lo vamos a hablar, porque no solamente se necesita un resultado positivo en el presente, sino también una proyección a futuro positiva para mi vida, para lo que yo quiero construir o lo que yo quiero alcanzar. Entonces, el primer punto sería poder identificar cuáles son los hábitos negativos que yo tengo en mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Mirando mis resultados presentes. Yo observo mis resultados presentes y yo digo, ok, este resultado presente es negativo para mí, a mí no me gusta, tengo mi casa súper desordenada o no tengo no sé, no tengo el balance físico que quiero tener, tengo sobrepeso, tengo bajo peso o económicamente no me está yendo bien o no sé, tengo discusiones constantes con mi familia. Todo eso son nuestros resultados presentes. Esos resultados presentes entonces nos van a estar informando de cuáles son los hábitos negativos que yo tengo. Ese viaje ya me lleva bastante tiempo, me toca como hacer el camino de mucha honestidad personal en la que yo pueda identificar cuáles son mis hábitos negativos y serme como honesto y decir, no, este resultado que yo estoy teniendo lo estoy teniendo por mí.
Soy yo el que estoy como accionando negativamente en mi propia vida. Soy yo el que no estoy ordenando mi casa. Ahora, muchas veces nos pasa cuando empezamos a analizar nuestros hábitos negativos que se nos empiezan a despertar muchas cuestiones personales, precisamente porque hay aspectos de nuestra vida que no tenemos resueltas y en ese momento en el que yo empiezo a encontrarme con esos aspectos que no están resueltos en mi vida, lo que yo empiezo a hacer es un trabajo interno para poder identificar qué pasó, cuál es el hábito realmente negativo, qué es lo que estoy haciendo mal. Supongamos que yo tengo discusiones constantes con mi pareja o con mi familia y yo estoy haciendo este autoanálisis para identificar cuál es el hábito negativo. Un resultado, por ejemplo, de este autoanálisis puede ser darme cuenta de que me está faltando poner límites. Cuando yo identifico que me está faltando poner límites, es como que yo me doy cuenta de cuál es el hábito negativo que yo tengo. En este caso en el que estoy dando, el hábito negativo sería no poner límites. Entonces yo me voy a dar cuenta de que en mi presente hay muchas situaciones familiares conflictivas que surgen precisamente porque yo no estoy poniendo los límites que necesito poner. En ese momento yo logro identificar un hábito negativo. Una vez que yo identifiqué ese hábito negativo, que en este caso sería un hábito en mi personalidad, yo estoy actuando sin poner límites, no estoy teniendo la fortaleza de poner ciertos límites a ciertos personajes de mi familia. Una vez que yo logro poner esos límites a estas personas, mejor dicho, no, todavía no llegamos a ese punto. Una vez que yo logro identificar cuál es el hábito negativo, que lo hago porque en mi presente me doy cuenta de que hay un resultado negativo, tengo conflicto con mi familia, empiezo a hacer lo que yo llamaría como si fuese un control de daños. ¿Qué quiere decir hacer un control de daños? Bueno, empezar a reconocer qué es lo que ese hábito negativo ha producido en mi vida. ¿Cómo la está afectando presentemente a mi vida? Sí, en el presente, ¿cómo la está afectando? Supongamos que yo tengo un hábito negativo con el cigarrillo. Entonces en el presente yo me voy a dar cuenta de que mi resultado negativo es que no tengo suficiente capacidad pulmonar para, no sé, para correr o para hacer mis actividades diarias o subo la escalera y estoy como agitado. En ese momento yo me doy cuenta de que tengo un hábito negativo porque, como dije, tengo un resultado negativo, no puedo respirar bien y empiezo a hacer la indagación para ver por qué tengo este resultado. Cuando yo logro identificar que lo que está produciendo este resultado es el cigarrillo, el primer punto que yo los invito a hacer, el primer punto sería identificar, ¿no?, los hábitos negativos. El próximo punto que los invito a hacer es un control de daño, poder identificar cómo puedo hacer para que el daño que ya se produjo por este hábito negativo se empiece como a apaciguar o se empiece a resolver. En caso del cigarrillo sería, bueno, puedo empezar a hacer ejercicios de respiración, puedo empezar a hacer ejercicios de cardiovasculares, estos ejercicios de salir a correr, salir a hacer ejercicios que me hagan como trabajar los pulmones para que de esa manera se empiecen a purgar. Ese va a ser un punto de hacer ese control de daños. En el caso de los límites, por ejemplo, sería identificar qué le ha producido a mi vida la falta de límites, cuáles han sido esos resultados negativos, y el control de daños, por ejemplo, podría ser, empezar a ver qué he perdido o qué oportunidades me perdí o qué dejé de hacer por no poner estos límites. Y precisamente empezar a trabajar en eso, en esos puntos en los que me faltó presencia, precisamente por estar llevando esa presencia mía hacia otras personas, ¿no? Entonces, ahí estaría ese punto de empezar a hacer un control de daños con mi pasado, con lo que yo ya pasó, los resultados que yo tuve de esos hábitos negativos. Ahora, todo eso vamos a estar trabajando en el presente, pero nuestra mente va a estar como pivoteando entre el pasado y el presente, identificando hábitos negativos, haciéndose control de daños como para yo poder como empezar a trabajar sobre sobre lo que ese hábito ha producido en mi vida, para que de esa manera en el presente ya se empiece como a ordenar. En el caso de la limpieza sería, bueno, si mi hábito era el no ser limpio, tal vez el control de daños sea, bueno, empezar a limpiar mi casa por primera vez, empezar a sacar, bueno, no sería tal vez la primera, pero una buena limpieza profunda, entonces ahí ya me da como ese puntapié. Ya empecé a hacer ese control de daños, ya más o menos he limpiado todo y hasta ahí como que nos pusimos un poco en órbita con lo que pasó, con el pasado, con los resultados negativos presentes. Ahora, el otro punto que nos toca hacer es empezar a dirigirnos hacia el futuro.
Una vez que yo ya empecé a hacer ese control de daños y ya empecé como a poner manos a la obra de resolver un hábito que identifiqué negativo, lo próximo que me va a tocar hacer es identificar qué hábito nuevo yo necesito generar para poder tener el resultado que quiero tener. Para eso, lo que yo necesito hacer es posicionarme en el futuro e imaginarme cómo quiero o cómo me imagino yo viviendo mi vida. ¿Cómo yo me imagino viviendo mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, en el caso del cigarrillo, en el ejemplo que di del cigarrillo, sería, bueno, poder respirar bien, poder salir a correr, poder andar en bicicleta, poder sostener como, no sé, conversaciones largas sin agitarme. Todo eso sería como el resultado que yo quiero alcanzar, como yo me veo siendo la persona que ya alcanzó el resultado que yo quiero. De esa manera yo identifico cuál es el resultado que yo quiero en mi vida, que no va a ser el que tengo hoy, sino que es el que yo quiero, al que yo quiero alcanzar. Entonces mi mente se va como a proyectar hacia ese futuro y me va a decir, bueno, yo quiero estar corriendo, para dentro de un año quiero estar corriendo. Una vez que yo identifico cómo quiero estar, lo próximo que me va a tocar hacer es construir una rutina o hábitos acordes. Sería como hacer un plan de acción. Bueno, si yo dentro de 6 meses quiero estar corriendo, me va a tocar hacer un plan acorde a eso. Entonces, ¿qué necesito comer? ¿Qué necesito, bueno, en el caso del cigarrillo, qué necesito hacer? ¿Qué hábito nuevo necesito hacer? En el caso del cigarrillo, como es un hábito que muchas veces está como muy arraigado en nosotros, nos toca como hacer un plan de purga, un plan de depuración, y a veces para hacer ese proceso necesitamos un acompañamiento. Porque todo hábito negativo que tenemos en nosotros muchas veces se arraiga junto con otros. Yo a veces lo explico como si fuese, eh, como si fuese un punto que está como enraizado. Como ese hábito como si estuviese enraizado en tu mente o en tu ser, en tu persona. No lo vas a poder reducir a una sola cosa, porque todo hábito está entrelazado con otros. Entonces el hábito del cigarrillo va a estar entrelazado con otro hábito. Por ejemplo, el hábito de fumar va a estar entrelazado tal vez con una conversación negativa en tu propia mente. Entonces, cada vez que vos fumes, tal vez ese cigarrillo te lleva a sostener una conversación negativa. No sé, supongamos que vos estás estresado y cada vez que estás estresado te vas a fumar. En ese momento que vos te vas a fumar, vas a estar teniendo una conversación como negativa en esa misma rutina, ¿no? Vas a estar fumando y vas a estar pensando, estoy cansado de mi jefe, no puede ser que siempre haga lo mismo, otra vez me volvió a poner este trabajo que a mí no me corresponde y no se lo dio a la persona que sí le corresponde. Y en ese momento vos estás fumando y es como que estás haciendo todo ese viaje mental. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que un hábito está como arraigado a muchos hábitos, es como si está enraizado, como si se mezclase un hábito con otro, nos vamos a dar cuenta de que cambiar un solo hábito no es tan simple como reducirlo y decir, bueno, listo, voy a dejar de fumar. No, siempre ese hábito, para yo poder transformarlo, va a estar necesitando que se transforme en otros hábitos. Depende del hábito que sea y depende de lo enraizado que esté en nosotros, vamos a necesitar un acompañamiento, alguien que nos acompañe a ver qué es lo que a mí me pasó o qué es lo que me está pasando que ese hábito está arraigado en mí. Porque muchas veces solo no podemos, necesitamos información, necesitamos comprender como, bueno, este ejercicio de estar escuchando podcasts de personas que nos estén como compartiendo información o herramientas precisamente para resolver estas cuestiones. Hay muchos libros, hay mucha información, entonces nos toca también a veces ser un poco autodidactas, pero también hay un punto que necesitamos el acompañamiento de alguien más, alguien que haya hecho el camino y que tenga como cierto aprendizaje personal que nos pueda como transmitir, que es como la confianza de decir, sí se puede dejar de fumar. Yo fumé y dejé de fumar. Entonces, en ese momento en el que yo identifico que yo tal vez necesito un acompañamiento, bueno, ahí yo puedo poner como plan de acción, si yo quiero dejar de fumar en un año y sé que mi fumar está arraigado a muchos otros hábitos, bueno, uno de los puntos en mi plan de acción puede ser pedir un acompañamiento a un terapeuta, a un conductológico, como en el caso mío, o diferentes terapeutas con diferentes formas de ver digamos, la construcción de hábitos o la construcción de nuestra vida para que nos dé herramientas, nos empieza a enseñar qué es lo que a mí me pasa, que mi hábito está arraigado de tal manera en mi vida. De esa manera yo ya tengo ese punto en el plan de acción.
Por supuesto que la persona que me está acompañando me va a dar otros puntos y me va a decir, bueno, también necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, y ahí yo voy a ir construyendo ese viaje. Ese viaje que yo estoy construyendo es un viaje a futuro, es un viaje que no está hoy en el presente, sino que es un resultado que yo voy a alcanzar en el camino. Y de esa manera yo lo que necesito, el próximo punto que yo necesito ver, una vez que ya tengo ese plan de acción, es hacer una proyección y reajuste constante. ¿Qué quiere decir? Todos los días yo me tengo que levantar y tengo que identificar si el hábito que yo estoy haciendo o las acciones que yo estoy tomando en el presente se están dirigiendo hacia el futuro que yo quiero ir. A mí me va a tocar elegir, me va a tocar decir, yo elijo hacia dónde quiero ir en mi vida, y si yo estoy eligiendo ir hacia aquel lugar en mi vida, si yo quiero ser una persona que corre y el fumar no entra en ese futuro, por lo tanto yo tengo que en mis acciones presentes accionar para que ese cigarrillo ya deje de estar en mi vida, o para que ese comportamiento desordenado que no me permite tener una casa ordenada ya no esté en mi vida. Yo necesito como hacer esa proyección hacia el futuro y poder como elegir en mi presente cuáles son las acciones que yo necesito tomar para que ese futuro llegue. Pero dicho así, parece sencillo, pero cuando lo estamos queriendo aplicar, ese es otro viaje completamente distinto. Todos quienes hemos querido alcanzar un resultado en nuestra vida, seguro que nos encontramos con esto, con esa sensación de decir, si es tan fácil, me tengo que sentar y estudiar y ya está, y me recibo. No, no es tan sencillo. Sentarse a estudiar es un hábito, y un hábito nuevo, es un hábito que muchas veces no tenemos. Entonces cuando salimos de la secundaria y empezamos a construir ese hábito de estudiar, lo que nos sucede es que nos encontramos, por ejemplo, con la pereza. Y nos damos cuenta de que en nosotros hay cierta pereza que necesito transformar. Y ahí yo identifiqué un hábito nuevo, yo identifiqué, yo soy una persona perezosa. Hay un hábito en mí que me lleva a sostener cierta pereza cotidiana. Ese hábito, fíjense que como estamos hablando, viene del pasado, pero tiene resultados en el presente. Yo no logro estudiar, no logro concentrarme, no logro poner foco a mis acciones diarias para yo poder alcanzar mi meta de tener un título universitario. Cuando yo identifico y digo, yo tengo un hábito negativo, cuando yo quiera trabajar en ese hábito negativo, es todo un viaje, es todo un proceso. No es tan sencillo como decir, lo identifiqué y ya lo transformé. No, porque nos lleva tiempo y nos lleva como entender por qué ese hábito está ahí, hacer como todo ese viaje de pulir a mí mismo o de trabajo personal para yo poder como ir saliendo de esa pereza y construir el hábito de ser una persona, no sé, diligente, que todo el tiempo se levanta y estudia o se mueve dirigida hacia precisamente ese resultado de recibirse. Pero, como dije, eso muchas veces lleva tiempo y necesitamos ese acompañamiento. Pero el primer punto es precisamente ser honesto conmigo e identificar cuáles son los hábitos negativos que yo tengo en mi presente. Y de esa manera yo puedo empezar a construir este viaje que les estoy narrando de identificar el hábito negativo, comprender de dónde viene y empezar a hacer un control de daños de ese lugar, de todo lo que ese hábito generó en mi presente y proyectarme hacia el futuro y hacia dónde quiero estar, cuál es el resultado que yo quiero alcanzar. Todo ese movimiento es un movimiento que se va construyendo en el día a día. Es como yo lo veo, es adoptar una disposición hacia el desarrollo personal y el crecimiento personal. Una vez que adoptamos esa disposición y comprendemos que es un viaje, es un proceso que a veces nos lleva años, recibirnos de una carrera a veces nos lleva 10 años, dependiendo de nuestra propia experiencia personal o de nuestro propio sistema familiar, de dónde venimos, cómo es nuestra familia, cuáles son las herramientas que ellos nos han dado. Cuando comprendemos que nuestros resultados parten de las herramientas que nuestra familia nos han ido brindando, o podemos decir también, nuestros hábitos son la continuación de los hábitos que tiene mi familia. Por lo tanto, también identificar mis hábitos negativos a veces es identificar los hábitos negativos de mi familia. Y ese viaje de identificar ese viaje de identificar los hábitos negativos de mi familia a veces nos lleva tiempo porque es como un proceso a veces doloroso. Doloroso el querer como transformar cierto hábito que para mí me es cotidiano y que me es como muy cercano. Porque como nosotros partimos de ese sistema familiar y por más que podamos ver y decir,
sí, es súper negativo el cigarrillo, pero si yo todas las tardes me sentaba, no sé, supongamos que ya llegué a la adolescencia o en la adultez, y yo me sentaba todas las tardes con mis hermanos a fumar un cigarrillo y hablar de la vida, ese cigarrillo se convirtió en un hábito para mí y está arraigado y está conectado con mis hermanos y con ese espacio de cotidianeidad. Por lo tanto, ese hábito tiene una mezcla de alegría y de disfrute con mi familia. Y en el momento en el que yo quiero transformar ese hábito, yo tengo que cuestionar que eso que hacíamos con mis hermanos no estaba bueno, no nos estaba dando un resultado positivo. Y ese viaje mental de yo poder identificar y decir, esto que yo hacía con mis hermanos no estaba bueno, no me dio un resultado positivo, yo ahora no puedo respirar, estoy con problemas pulmonares, mis hermanos también. Cuando yo identifico eso, mi mente empieza a entrar como en una discusión interna. Es como si mi mente y mi corazón se empezaran a pelear. Es como que mi mente me dice, bueno, vamos a cambiar este hábito. Y mi corazón me dice, ay, pero es un hábito tan lindo, yo lo pasaba tan bien con mis hermanos, y me acuerdo que charlábamos de esto, charlábamos de aquello y de la vida, y era como un hábito muy querido, pero la mente está diciendo, sí, pero el cuerpo se está dañando. Esto que yo siempre explico, ¿no? Somos mente, un corazón y un cuerpo, sí, un cuerpo físico y también nuestro cuerpo mayor, como a veces también lo he traído, que sería como la tierra, como la madre tierra, sería como el espacio en el que yo convivo, en el que yo vivo con los demás y conmigo mismo, ¿no? Entonces, esa discusión que empieza a surgir entre mi mente y mi corazón, que me dice, bueno, pero el cuerpo se está dañando, necesitamos cambiar este hábito. Y el corazón está como muy arraigado porque como era muy calentito ese espacio de estar con mis hermanos, de estar con mi familia, a veces no lo queremos soltar. A veces no queremos hacer ese viaje de decir, eh, necesito asumir que esto no era saludable. Porque asumir que esto no era saludable es como romper ese recuerdo del pasado. Es como teñir ese recuerdo tan alegre de algo más bien, sí, hay una parte alegre, hay una parte de compartir, pero por el otro lado se estaba compartiendo con un vicio o con un hábito negativo. ¿Por qué es un vicio? ¿Por qué es un hábito negativo? Porque a mí a lo largo del tiempo me va destruyendo. Y ese sería como el punto final que me gustaría como traer, que es para yo poder identificar un hábito positivo de un hábito negativo, no solamente debo ver los resultados presentes, porque en el caso este que estoy dando del cigarrillo, uno podría hasta decir, bueno, pero en el momento presente que yo estoy compartiendo con mis hermanos, ese hábito es positivo porque yo me siento bien, mis hermanos se sienten bien, estamos compartiendo. Sí, pero hacé la proyección hacia el futuro. Posicionate, supongamos que estés en tus 25, 30 años. Posicionate de los 30 años hasta los 50, sosteniendo el mismo hábito y decime si es positivo o negativo. Si tenés la fortaleza de poder asumir y decir, sí, no, no, este hábito es negativo, te va a tocar también asumir que esa práctica que tenés con tu familia de sentarte a fumar y charlar de la vida también tiene todo un aspecto negativo a transformar. ¿Cuál es el desafío ahí? Que si esa situación es presente y actualmente estás compartiendo con tu familia y ese hábito está dentro de ese sistema familiar, muchas veces dejar de fumar es salir de ese lugar, salir de ese grupo familiar. Y a veces ese grupo familiar, como que en el caso del cigarrillo no te van a decir nada, pero sí van a estar fumando a tu alrededor. Entonces vos vas a ser la única que no esté fumando y vas a sentir que todos fuman y vos no. Y entonces ahí se dificulta porque es como que el grupo te pone presión y te dice, bueno, pero un cigarrillo, no pasa nada. Es como que el hábito busca justificarse a sí mismo para poder sostenerse arraigado precisamente en la persona. Es como cuando queremos limpiar y decimos, bueno, limpio mañana, no está tan sucio. Es como que empezás a tener esa conversación interna o como que empezás a negociar con vos mismo internamente y decir, bueno, hoy no limpio, pero voy a hacer tal cosa. Hoy no hago esta otra cosa, pero voy a hacer esta otra. Entonces empezás como en ese juego de negociar. A veces esa negociación no nos damos cuenta de que nos empieza a jugar en contra, porque empezamos a decir, bueno, lo hago mañana. Bueno, esto lo dejo para después. Bueno, hoy no pasa nada. Bueno, una vez más y ya está. Y ahí empezamos a negociar en contra de nosotros mismos y empezamos a negociar a favor del hábito negativo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Por los resultados presentes. Cuando vemos nuestros resultados presentes y decimos a ver dónde estoy y qué punto alcancé, y si puedo hacer esa mirada
con honestidad y sin juicio personal, me va a tocar observar y decir con paciencia, bueno, estos son los temas que me toca trabajar, vamos a hacer el ejercicio precisamente de ir resolviendo uno a uno, con paciencia en el tiempo, porque lo que siempre nos pasa es que queremos que las cosas se resuelvan de un día para el otro. Esta comprensión de las cosas llevan su tiempo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando una carrera, darnos cuenta de que una carrera lleva de 5 a 10 años mínimo para poder terminarla, dependiendo de tu propia experiencia personal. Cuando nos damos cuenta de eso, es como que el presente, como que ese resultado favorable que vamos a encontrar en el futuro, como está tan lejano, no nos parece que no va a llegar nunca. Parece, cuando estamos en los 20, parece que los 30 no llegan nunca. Y les puedo asegurar que los 30 llegan y llegan los 40 y vos decís, van pasando los años y vas dándote cuenta de que las edades llegan y los resultados se ven. ¿Cuándo? Cuando pasan los años y podés identificar quiénes están trabajando en resultados positivos y quiénes están trabajando en resultados negativos. Quiénes están construyendo hábitos positivos en su vida y quiénes están construyendo hábitos negativos, quiénes están construyendo hábitos mentales positivos y quiénes están construyendo hábitos mentales negativos. Esa es la gran diferencia, el poder ser honesto y decir, ok, me voy a empezar a observar mi vida y voy a empezar a mirarme con honestidad y bajando un poco la autocrítica, que después más adelante, si quieren, podemos hablar un poco de la autocrítica y cómo muchas veces nos lleva a cómo estancarnos un poco o a sobreexigirnos. Pero bueno, no me quiero ir de esta idea de los hábitos y poder centrar esa idea de decir, el ejercicio que les estoy invitando a hacer es a mirar con honestidad su vida presente y poder decir cuáles son los hábitos que no me gustan hoy. A veces identificamos un montón de hábitos y no se trata de volvernos como locos con toda esa cantidad de hábitos que tengo que resolver, sino más bien de proyectarme hacia ese futuro y decir, bueno, vamos de a poco porque los años pasan y los resultados llegan. Si yo logro sostener con diligencia y con fortaleza y voluntad las acciones diarias, aunque sean pequeñas. Yo siempre digo que una acción pequeña a lo largo del tiempo se convierte en una gran acción. Y esa es la invitación que yo estoy haciendo con este audio, poder comprender que no se trata de que dejen de fumar hoy o que dejen o que no tengamos la casa desordenada hoy o que no tengamos, no sé, conflictos interpersonales, sino más bien de tener la honestidad de identificar que ese es un resultado negativo en mi vida y hacer el trabajo de por qué tengo ese resultado, cuáles son los hábitos negativos que tengo, qué necesito resolver de ese pasado para yo poder soltar esos apegos con ese pasado, como hablé del cigarrillo, y qué necesito construir en mi presente para alcanzar el resultado que quiero. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión y que puedan como sacar información y que puedan como a ver, hacer este ejercicio de identificar sus resultados y sus hábitos negativos y a ver si pueden hacer su propio plan de acción. Después si quieren podemos trabajar algunos planes de acción, pero recuerden siempre que antes del plan de acción se necesita identificar el hábito negativo y hacer ese trabajo o ese control de daños, hacer ese trabajo interno para identificar de dónde viene el hábito, por qué está arraigado, con qué otros hábitos están arraigados y por cuál puedo empezar. O mejor dicho, también desde ahí, cuál es el que cosas más graves ha generado en mi vida y por cuál puedo empezar hoy a resolver. ¿Sí? Así que bueno, espero que les guste este audio. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.